hay que darle, o sea, también hay un vacío y hay que entender que va a haber un vacío en una eventual ausencia de la presidenta. Entonces hay que ver, por ahí de repente se puede poner un texto sustitutorio para que asuma el primer ministro. Congresista López, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, un saludo a Exitosa y por intermedio de su señal a todo el país. Muchas gracias por la oportunidad, para lo que usted disponga. La Constitución no regula este aspecto, hay un vacío y podría generarse un vacío de poder ante la ausencia de Dina Boluarte del país si es que necesita salir del Perú para un tema de representación o un tema de la Asamblea de Naciones Unidas o lo que podría convenir en el proceso del tiempo. ¿Esto es necesario inmediatamente regular, tratándose, congresista López, de un gobierno de transición? Mire, yo considero que en estos momentos hay problemas muchísimo más urgentes de los que resolver. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro, de donde yo provengo, hay un grave problema sobre la seguridad alimentaria, donde las políticas públicas deben de ser dirigidas, desde mi punto de vista, directamente desde los altos cargos que tiene el país en este caso. Luego hay los problemas sociales que se están dando, así como los problemas económicos que necesitan una atención urgente al respecto. Ahora, no entiendo, no tengo conocimiento de por qué la presidenta Dina Boluarte está planteando eso en este momento. Supongo que querrá salir del país en algún momento y eso lo que considero en este caso es inoportuno. Ahora, si nos vamos ya por el tema legal, sí, pues efectivamente, ¿qué pasa ante una eventualidad de ausencia del presidente? El país no puede estar un solo minuto sin presidente o sin un encargado. Entonces, por ahí podría deslizarse la posibilidad de que asuma el presidente del Congreso, pero también acá vendría una primera diferencia. El Congreso, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? Legislar, representar a la población y fiscalizar. Entonces estaría contraponiendo de alguna manera con el tema del Ejecutivo, porque es a quien fiscaliza. Para usted este proyecto, porque tendría que ser un proyecto de reforma constitucional, congresista López, por eso este proyecto termina quebrando la separación de poderes, porque tendrías a un presidente del Congreso que al mismo tiempo podría ocupar la presidencia del país ante la ausencia de la titular. Mire, si es que la decisión va a radicar en que solo va a ser un tema de representación, podría tener una línea de análisis por lo menos, ¿no? Pero hay que analizarlo bien, o sea, a mí me parece un poco, yo voy a estar en la Comisión de Constitución hoy a las 7, la celeridad con que se ha planteado este tema, cuando particularmente yo no lo veo urgente. En ese sentido, esos cuestionamientos los vamos a trasladar a la comisión esta noche a las 7 de la noche para ver la pertinencia del caso y sobre eso vamos a tomar una decisión. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el Congreso de la República termina dándole o al menos la Comisión de Constitución, este dictamen favorable, ese proyecto de reforma del gobierno, del Ejecutivo? Bueno, lo que va a suceder es que va a tener que pasar al Pleno, en el Pleno se va a generar otro debate al respecto, donde sabemos las posiciones marcadas que existen y va a contribuir a la inestabilidad. Yo considero que hay que buscar los mecanismos donde podamos evitar esta contraposición de ideas totalmente polarizadas. Y hay que darle, o sea, también hay un vacío y hay que entender que va a haber un vacío en una eventual ausencia de la presidenta. Entonces hay que ver, por ahí de repente se puede poner un texto sustitutorio para que asuma el primer ministro. Ahora, el cuestionamiento también dice que el primer ministro no es una persona elegida por voto popular. Hay que ver cuál es la pertinencia, hay que ver los antecedentes, ¿no? En el gobierno de Valentín Paniagua, en el año 2000, hubo un gobierno de transición. Entonces hay que recoger ahí los antecedentes y de esa manera tomar una decisión que no convulsione al país, al contrario, que pueda hacer que la gente se sienta tranquila de que en ausencia de la presidenta alguien, de acuerdo a la ley, va a asumir
por lo menos en el tema de representación, ¿no? Justamente mi siguiente pregunta iba en ese sentido, congresista López. Si es que esta acción del Ejecutivo, porque el proyecto, recordemos, parte de Palacio de Gobierno, le manda al Congreso, la Comisión de Constitución en tiempo récord convoca a sesión para que puedan debatir la posibilidad de esta figura, de que el presidente del Parlamento reemplace a la presidenta del país ante la ausencia de esta en cuanto salga del Perú a un tema de representación oficial. Sin embargo, ¿esto considera usted que mina mucho más la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, tomándolo como un acto prioritario por encima de soluciones importantes que el país necesita en estos momentos? Había un poeta, Campoamor, que decía: todo depende del cristal con que se mire. En realidad, considero que los actores políticos, la ciudadanía, debemos de ver el tema de acuerdo a la implicancia que tenga este tema. O sea, si es eminentemente urgente que la presidenta salga por un tema de urgencia, que en este momento yo particularmente no lo veo, tiene que ir dándose, y eso es lo que tenemos que consultar o debatir en la Comisión de Constitución esta tarde. Ya, a ver, pero congresista López, en la justificación, sí, a ver, para que la gente vaya viendo también esa posibilidad y de repente dándole o no la razón a Palacio de Gobierno, en la justificación, una Asamblea General de Naciones Unidas es determinante, importante, impostergable que participe quien está al frente de un país. En esos casos yo considero que sí, o sea, tendría que asistir el presidente, el que dirige un país. Toda vez que en este tipo de eventos se detallan, por ejemplo, algunas relaciones internacionales a futuro. Entonces, ojo que no se está gobernando solamente para un año y medio, se tiene por lo menos que sentar las bases para que quienes asuman el gobierno posteriormente a las elecciones puedan tener una base, ¿no? Y no empiecen desde cero. Entonces, por eso hay que analizar este punto de vista, pero considero tampoco que no debemos de satanizar ni cuestionar por cuestionar todo este tema. Sí, pues, hay temas urgentes que debemos de poner en el debate, como ya le expliqué en el ejemplo, en el tema de la agricultura. Por ejemplo, pues, Lima va a tener desabastecimiento si es que no se hace algo ahorita en los temas de la sierra para el tema de la agricultura. Entonces eso va a afectar directamente a la canasta familiar y a los precios que consume la capital y otras partes del país muy importantes. Entonces yo considero que definitivamente este debate tiene que darse con las consideraciones necesarias y sobre todo las que ayuden a resolver problemas y que no hagan problemas, al contrario. Claro, y a ver, dentro de la urgencia que mandó el gobierno este proyecto de ley para un tema de representación internacional, para que sea el presidente del Congreso quien ocupe el cargo de presidente de manera temporal, ¿también había una prontitud en algún proyecto de reforma constitucional para el tema electoral de 2024? ¿Ha mandado algo Palacio de Gobierno? No ha mandado nada, pero ya en el Congreso nosotros hemos estado debatiendo desde hace tiempo, por ejemplo, la renovación por mitades, la renovación por tercios, el tema de la bicameralidad, el tema de la reelección de las autoridades, ¿no? Entonces esos debates se ha pedido que se haga un cronograma. Es más, yo he presentado junto a otros legisladores para que la Comisión de Constitución sesione de manera permanente todo este mes y de esa manera poder entregarle al país reformas para que haya una mejor representación del país, para que de acá a 2 años y medio usted, señor periodista, no le esté preguntando al nuevo congresista que entre: señor, ¿usted votaría por un adelanto de elecciones? ¿No? O que se vayan todos. Y que se repite el círculo vicioso. Claro, por eso, congresista López, le estaba preguntando, sin la urgencia que vio Palacio de Gobierno, sin ánimo de satanizar, sino un poco equilibrando las cosas y viendo cuál es la urgencia de esos proyectos que está presentando. Es cierto, la presidenta mandó un proyecto también para que se pueda recortar gestión, gobierno, y se vayan para 2024. El Congreso finalmente ya lo terminó dando el pase al respecto. Pero también en la justificación, el Poder Ejecutivo ha mencionado que se necesita ese espacio de tiempo hasta el 2024 para hacer reformas. Si soy yo quien está proponiendo que se celebre en abril 2024 porque necesito el tiempo suficiente para hacer reformas políticas, reformas constitucionales, mínimamente como gobierno tengo cierta lista de reformas que necesito que se puedan debatir y aprobar en el Congreso. Y el tiempo es bastante corto porque las reformas para abril 2024
se tienen que aprobar hasta antes de abril 2023. O sea, solamente tenemos un espacio de 4 meses antes de la convocatoria para elecciones. En ese sentido, le reitero la pregunta, ¿el gobierno le ha remitido a la Comisión de Constitución, sabe usted, algún proyecto de reforma con miras a elecciones 2024? No, que yo sepa no ha remitido a la Comisión de Constitución. Pero independientemente de ello, o sea, en un Estado constitucional de derecho como en que vivimos, existen los poderes, los distintos poderes del Estado, en este caso el legislativo. Independientemente de que mande o no mande el Ejecutivo, nosotros, de acuerdo a las atribuciones que tenemos, podemos normar esa situación. Ahora, respecto al tema de elecciones, efectivamente, un año antes no se pueden hacer modificaciones. Dentro de las reformas van a tener que entrar esos plazos para que pueda calzar específicamente el adelanto de elecciones. Es en ese sentido, señor periodista, que nosotros, y le repito y le reitero cuál es la petición que le hemos dado al señor Nano Guerra, presidente de la Comisión de Constitución, que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República se cite de manera permanente para poder consolidar esas reformas y poder contribuir con una mejor representación a futuro, ¿no? Y eso es lo que en realidad se busca. Ya, pero hay un problema gravísimo sobre el Congreso, congresista López, y creo que usted es bastante consciente, que si bien es cierto que el Ejecutivo no ha presentado hasta el momento, y ojalá que lo haga prontamente, algún tema de reforma política o reforma constitucional con miras a las elecciones 2024, abril 2024, que usted me diga que el Congreso puede asumir la función como tal en esas reformas genera descontento y desconfianza, porque la gente precisamente se ha levantado en protesta en gran parte del país es por ustedes, porque no quiere que este Congreso y porque no confía que este Congreso vaya a hacer las reformas que necesitamos para poder elegir a mejores cuadros políticos. Permítame discrepar fraternalmente con usted. Ver. Si bien es cierto, hay un sector de la población que seguramente no ve con buenos ojos el tema del Congreso, pero a mí me gustaría que usted le pregunte sobre el Congreso a un auxiliar de educación en el Perú, o a un profesor de educación superior en el Perú, o a algún enfermero que trabajaba antes en CAS y que ahora ya tiene el nombramiento en el de Salud y también en el MINSA, o que le pregunte sobre el tema del Congreso a los jóvenes que van a sacar el bachiller automáticamente por un tema, o a los serumnistas que van a poder canjear por algún modo su serum con la labor que han hecho en la pandemia. Entonces yo creo que también ahí lógicamente en política van a haber personas que discrepen o no con algunos sectores, en este caso el Congreso de la República, pero yo a los 37 años que tengo y en una trayectoria política de 20 años, tanto en mi partido como en mi región, considero que puedo llegar con la frente en alto a los votantes que me han elegido. En ese sentido, creo que sí, el Congreso está capacitado y para poder dar reformas. Ahora, que los detractores y las personas no les parezca o no les guste, estamos en democracia y vamos al debate. Yo le agradezco a usted y lo felicito porque esa generación de debate a través de estos medios de prensa son los que van a contribuir de mejor manera a poder tener una mejor representación en el futuro. Claro, y probablemente si le pregunta a un auxiliar, un docente, si le pregunte a un joven, a un médico, un serumnista, me diga que está de acuerdo con el Congreso o que, como también me diga que no está de acuerdo con este Congreso. Pero ese grado de representatividad, de legitimidad. No estamos discutiendo lo que hicieron o no hicieron, sino la forma como es que generan una imagen política bastante, y le voy a decir también de forma responsable, de forma nefasta ante la población, de cómo se han comportado en el periodo de Pedro Castillo cuando este era presidente, buscándole en todo momento la causal de vacancia para que lo puedan sacar del cargo. Y esa es la percepción generalizada. Y por eso existe, por ejemplo, esa sensación que si usted toma las encuestas y cree en las encuestas, que más del 80% consideraba que este Congreso tenía que irse y convocarse a nuevas elecciones. Y por eso existe la desconfianza si es que el espacio de tiempo que tenemos para abril 2024 y celebrar nuevas elecciones, este Congreso realmente hará reformas que beneficien a los peruanos o sigan legislando a favor de sus intereses, como se ha visto en las elecciones regionales municipales. Sí, respecto a ese tema, tiene usted razón. Ha habido un grupo extremo que al inicio del gobierno del expresidente Castillo
ha generado estas mociones de vacancia. Particularmente yo y Acción Popular, a los 3 meses no le podíamos dar la vacancia, de ninguna manera. Pero posteriormente le hemos dado la confianza al gabinete de Guido, al gabinete Vázquez, al gabinete Torres, para que ellos puedan implementar las políticas públicas y poder solucionar los grandes problemas que tenga el país. Pero que ha venido luego de 1 año y medio estos problemas de corrupción, estos problemas de la falta de atención. Le voy a dar un solo ejemplo. En el Congreso de la República hemos aprobado la ley para que las cajas municipales puedan otorgar tarjetas de crédito y hemos roto el monopolio que tenían con 5 bancos en el Perú. ¿Y quién observó la ley? Pedro Castillo. Entonces, yo creo que hay una distorsión de lo que ha estado sucediendo en el tema político. Efectivamente y coherentemente, a un inicio no se podía dar esa vacancia porque no era subsistente, no habían suficientes elementos de juicio. Ahora, pero posteriormente sí. Ahora, la responsabilidad, señor periodista, recae en los legisladores y yo asumo la responsabilidad de mis decisiones y siempre las voy a asumir. Por eso le digo que vengo a mi región y salgo a la calle, y cuando alguien me pregunta y me cuestiona, yo le respondo ese cuestionamiento porque considero que ese es el respeto que se debe tener a la ciudadanía. ¿Y qué podría responder al cuestionamiento que el Congreso de la República termina blindando, termina retrasando procesos gravísimos en contra de algunos congresistas? Wilmer Herrera, por ejemplo, está prófugo de la justicia, pero entendemos que aún mantiene la curul. No ha juramentado su sucesor. Freddy Díaz, el 7 de enero podría estar regresando al Congreso de la República por la puerta principal. Y esto porque hasta el momento la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso no debate ya su desafuero, pese a que ha pasado casi los 120 días de las suspensiones del 7 de septiembre. Esas son prioridades también que permitiría al Congreso curarse en salud frente a la opinión pública, pero que no lo está haciendo, congresista López. Definitivamente hay una responsabilidad que tiene que asumir la mesa directiva respecto a los casos que usted ha mencionado. En ese sentido, hay que también decirlo, ¿no? Yo también le felicito y nuevamente lo felicito a usted porque nosotros ya nos hemos pronunciado en el Congreso y se van a tener que ver y dar esos casos urgentemente. También, pero a la par también tenemos que ver el tema de las reformas. Estimado señor periodista, mire, en la Constitución, cuando se aprueban las normas, hay una primera votación. Y luego también hay una segunda votación. Esta segunda votación sirve para que esa primera votación sea reflexionada, pueda haber un análisis un poco más profundo de lo que se aprobó, pero no está cumpliendo su fin desde hace mucho tiempo, porque si ustedes ven las sesiones de pleno, los presidentes de comisiones dicen, con la misma asistencia, por favor, señor presidente, exonere de la segunda votación. Entonces, ese tipo de legislación debemos de ir mejorando y corrigiendo. Eso es lo que debemos de ir viendo a futuro. Sí, pues, está bien que hayan los debates, los cuestionamientos, pero también tenemos que ver puntos donde nos podamos unir, tanto los sectores del Congreso como con la ciudadanía y también otros medios que ayudan a que la población esté informada como los medios de comunicación. Bien, congresista López, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga usted buenos días.